Infocus Consultores presenta. Este episodio es presentado por Espinosa de los Monteros Seguros y Fianzas. La gran mayoría de los empresarios más importantes del país cuenta con una larga trayectoria y experiencia en sus giros, lo cual los ha ayudado a entender la importancia de proteger sus negocios de los diferentes riesgos que puedan surgir y que, sin importar en qué se especialicen, siempre evalúan las situaciones que podrían presentarse para buscar reducir los riesgos que puedan amenazar la operación de sus negocios. El método más efectivo para reducir los riesgos es transferirlos a una póliza de seguro. El despacho Espinosa de los Monteros, siempre fomentando la cultura de la prevención y protección, trabajan de la mano de sus clientes identificando riesgos potenciales y diseñando las mejores estrategias necesarias para minimizarlos. Con prácticamente 50 años de experiencia en el sector, se ha distinguido por la transparencia en sus procesos, trabajando con las mejores aseguradoras de México. Ofrece soluciones de seguros y fianzas personalizadas que se adaptan a los requerimientos específicos de cada cliente, comprometido a acompañarte en todas las etapas, desde la identificación, diseño e implementación de tu cobertura hasta el proceso de reclamación por siniestros ante las aseguradoras y afianzadoras para obtener siempre el mejor resultado, transmitiendo la confianza y tranquilidad que necesitas. Espinosa de los Monteros, de Seguros Responde. Visita www.seguros.mx para más información. Este episodio es presentado por Alco. Implementamos Odoo, el ERP para pequeñas y medianas empresas. Bienvenidos al episodio número 32 de Ganar Podcast. En esta ocasión me tocó platicar con Enrique de Rueda. Enrique es fundador y presidente del consejo de Grupo Fincamex, una desarrolladora de vivienda sinaloense con más de 30 años de experiencia, donde han desarrollado proyectos principalmente en Culiacán, Mazatlán, Los Cabos, Ensenada, entre otras ciudades del país. Grupo Fincamex está compuesto principalmente por 3 empresas: Fincamex, la desarrolladora de vivienda; Finco, la desarrolladora de plazas comerciales; y Finamo, una institución financiera para empresas con presencias en todo México. Enrique es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey. También cuenta con cursos de alta dirección de empresas en el IPADE y actualmente es consejero regional del banco BBVA en Sinaloa. Enrique y yo hablamos de cómo se fundó Fincamex y sobre todo cómo se ha ido diversificando el grupo a través del tiempo. Hablamos también de las crisis que le ha tocado superar y de cómo hacerte de un equipo directivo altamente calificado. Espero les guste y los dejo en este episodio con Enrique de Rueda. Señor Enrique, pues muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido a Ganar Podcast. No, muchísimas gracias a ti, Alfonso. Con mucho gusto. En lo que pueda contribuir con mi plática, encantado. No, gracias. Estoy muy emocionado por esta plática. Le agradezco mucho su tiempo. De verdad que muchas gracias. Este podcast se ha convertido, lo platicamos anteriormente, el podcast de los empresarios sinaloenses con las empresas más emblemáticas, y Fincamex sin lugar a dudas no se podía quedar fuera. Así que pues muchísimas gracias. Pero, señor Enrique, para la gente que no lo conoce, sí, me escuchan muchas gentes de otros estados, incluso de otros países. Ajá. Para la gente que no lo conoce, ¿quién es y a qué se dedica? ¿Cuál es su empresa? Bueno, mi nombre es Enrique de Rueda Peiro. Nací en Culiacán. Tengo 5 hijos. Estoy casado. Mi hija mayor es casada. Ya tengo 2 nietos. Todos graduados, excepto el más chiquito que está estudiando. Nací aquí y bueno, no vengo yo, esto puede ser interesante para la gente que no necesariamente trae una vena empresarial hereditaria. Yo no vengo de una familia de empresarios, me hice empresario sobre la marcha. Yo hice mis estudios de primaria, secundaria y preparatoria aquí en Culiacán, en el Colegio Chapultepec, en el Instituto Chapultepec. Y tuve la oportunidad de irme a estudiar mi carrera al Tecnológico de Monterrey. Y bueno, vamos a decir que a partir de ahí empieza mi vida profesional. Cuando me recibí en 1983, los grupos empresariales de Monterrey pues estaban en su apogeo, bueno, un año antes, ¿no? Lo que en aquel tiempo era el Grupo Alfa, el Grupo Visa, el Grupo Vitro, eran los grandes gigantes de México.
pero se viene la crisis del 83 cuando López Portillo nacionaliza la banca, la inflación se va para arriba, y mi idea era quedarme a trabajar en Monterrey un tiempo, para aprender de esos grupos, pero bueno, no nomás dejaron de contratar. El TEC era un semillero para esos grupos, ¿no? ¿Qué estudió usted, perdón? Administración de empresas. Ok, es colega mío. Sí. Y te digo, no nomás no estaban contratando, estaban despidiendo gente, pero a lo cañón, ¿no? Entonces, pues esa posibilidad de quedarme en Monterrey, pues descartada, ¿no? Entonces eso me llevó a regresar a Culiacán y bueno, pues yo quería trabajar en una empresa importante que me pudiera dar una enseñanza tanto de aprendizaje institucional como de aprendizaje también de cultura de trabajo, ¿no? Y llegando a Culiacán tuve 2 oportunidades de trabajo. Una era en Casa Ley y la otra era en Bancomer. Bancomer ya nacionalizado, ¿no? Ya del gobierno. Y fui a echar una platicada con Enrique Coppel-Luken. En ese tiempo él era director todavía de Grupo Coppel. Yo tengo una relación de toda una vida con ellos, además de que son primos segundos. Y le platiqué las 2 opciones. Y rápido me dijo, al banco no te metas, me dijo, esos son muy loferos y en ley te van a enseñar a trabajar. Si quieres aprender a trabajar, métete a ley. Y bueno, pues acepté el trabajo de ley. Era un trabajo, me acuerdo, se llamaba jefe de abastecimiento. Era un puesto nuevo. Ley empezaba a crecer en ese tiempo. Empezaba a abrir muchas tiendas en la parte Pacífico. Ya tenía tiendas en Culiacán, Mazatlán, Sonora. Pero en Baja California Norte, su única presencia era en Mexicali. Entonces me contratan para este puesto que era un puesto donde yo tenía que hacer el contacto con los centros de distribuciones de Ley aquí en Culiacán para que no faltara mercancía en las tiendas de la frontera, ¿no? Que eran básicamente Tijuana y Mexicali. Y además atender a los proveedores locales. Vamos a decir que yo era el de compras de los proveedores locales, ¿no? Todos, la leche, el pollo, la carne, todos los productos locales que se compran en una zona, ya sea porque son muy famosos en esa zona o porque se tienen que comprar ahí. Y bueno, me tocó la apertura de la primera ley de Tijuana. Fue una enseñanza muy importante para mí porque pues yo me recibí a los 22 años. En ese momento tenía quizás 23 años máximo. Y me dijeron, pues, tú te vas a encargar de atender a todos los proveedores que van a venir a hacerte cola aquí, que le van a querer vender a Ley de la región, desde los vinos del Valle de Guadalupe, todo. Y tienes que conseguir que el primer surtido te lo regalen. Hijo de la mañana. Sí, y dije, pues bueno, buen reto. Está bueno el reto. De arranque, sí. Entonces, bueno, pues se sentaban conmigo. Hay una salsa de tomate muy famosa y que se llama Balbita, que se consume mucho allá. Y pues llegaron los señores de Balbita. Y bueno, pues venimos allá, pues queremos hacer negocio, nos interesa, así es. Oye, le digo, pero pues necesito que me surtas el primer pedido gratis. No, hombre, estás loco, me dijo. Te doy un 20% de descuento, pues era el inicio. No, le dije, gratis. Esta es una nueva tienda y yo voy a destinar un anaquel para ti toda la vida. ¿Qué es un primer pedido? ¿Qué significa? Para años y años que vas a estar poniendo tu producto en mi anaquel y vas a estar vendiendo. Bueno, para vender usted. Para esto yo había tenido un entrenamiento en ley de 1 año, muy interesante. Me pasaron por todas las zonas de las tiendas, me dieron como una maestría en comercio porque es más, yo inicié ese entrenamiento, luego lo suspendieron. Me pusieron en cada departamento de una tienda, una semana, en frutas y verduras, y a cargar cajas, y a acomodar frutas, y a acomodar las verduras, y a quitar, y luego en carnicería, y aprender a cortar carne, y cómo se embalsaba, y se vendía, y el etiquetado, en fin, ¿no? Y así en todas las áreas, en recibo general. Para mí fue una experiencia interesantísima porque pues ya no te cuentan, ¿no?
ya sabes cómo se maneja una tienda, ya sabes cómo vende una tienda, cómo hace los pedidos una tienda, cómo hacen todo el trabajo. Y luego me pasaron a las oficinas centrales y ahí me tocó estar en todas las áreas de compras, de abarrotes, de frutas. Y pues tú sabes que ley se cuece para eso de las negociaciones, pero fuertísimo, ¿no? Y la verdad que fue un aprendizaje pues tremendo para mí, ¿no? Cómo negociaban con los proveedores y bueno, pues ya iba bien preparado, ¿no? Pero ese fue mi primer reto, muy interesante. Y además que me enseñaron a trabajar, porque ahí te traen en friega y si hay que quedarte a trabajar en la noche, te quedas en la noche y si hay que trabajar los domingos, se trabajan los domingos. O sea, ahí tienes que estar en la disposición de estar chambeando a como sea la necesidad, ¿no? Y esa es mi primer experiencia profesional en mi vida. Y me comentó al principio que no viene de una familia de empresarios. Entonces, cuando se graduó en Monterrey de licenciado en administrador de empresas, empieza a buscar chamba. ¿En qué momento le pica el bichito del emprendedor? Empieza, ahorita en estos momentos, un monstruo que es Grupo Fincamex. Platíqueme cómo le empezó a dar por el tema del emprendimiento y pues ya nos metemos en la historia de Fincamex, cómo inició todo. Ok, sí, te cuento. Ahí viene lo interesante. Yo me regreso de Tijuana después de un año o unos meses de trabajar en ley, por un ofrecimiento que me hace, en aquel tiempo se llamaba Casa de Bolsa Banamex. Las casas de bolsa surgieron con mucha fuerza porque los bancos estaban nacionalizados como una parte financiera que sí podía ser privada. Y para no envolver a mucho ahí y empezar con la parte del emprendimiento, de la parte empresarial, estando ahí, mi hermano Ricardo, que es el dueño del grupo de Maco, y Jorge Ritz, que son socios, al iniciar el negocio, pues algo me vieron, yo creo, ¿no? Porque me invitan a manejar el negocio y me ofrecen el 20% de las acciones. O sea, cada uno tenía el 50% y los dos iban a ceder un 10% y me ofrecen el 20% del negocio. Entonces, pues, por supuesto que rápido les dije que sí. Y además yo iba a ser el director del negocio, iba a tener un sueldo y todo, ¿no? Aparte de mi participación accionaria, ¿no? Entonces, ahí es mi primer experiencia ya en dueñez, ya como empresario. Y ahí empiezo a trabajar y bueno, pues ahí sí ya con la responsabilidad no nomás de ser director de la empresa, sino ya como socio, empezar a dar cuentas a los demás de los accionistas y empezar a hacer estrategias de negocio junto con ellos. Y ahí estuve, pues yo creo que unos 3 años estuve en Maco, hasta que me sale otra oportunidad. Aquí empieza el tema de Fincamex. Eustaquio de Nicolás, un amigo de la primaria y después de muchos años, ¿no? De mi edad, trabajaba él con su suegro en México en una empresa que se llamaba Arba. Y estaban empezando a desarrollar un concepto de negocio que eran unos mercados populares. O sea, el gobierno quiso impulsar el mercado popular del centro de la ciudad, que en todo el mundo existen. Dijo, oye, ¿por qué este concepto de negocio no lo ponemos en colonias, acercamos mercados y hacemos un concepto más general de mercados? El típico mercado, ¿no? Con sus barritas para que esté el del pollo, el de la carne, el de las frutas, etcétera, ¿no? Y había un crédito que impulsaba eso, ¿no? Un crédito que dependía del Banco de México que se llamaba FIDEC. Y bueno, él me invita y me dice, oye, consigue dinero, compra un terreno en Mazatlán, ahí no tenemos terrenos, y te vas a manejar a desarrollar ese mercado y te doy una participación accionaria. En aquel momento fue del 30%, ¿no? Conseguí el dinero y hicimos el mercado. La verdad nos fue muy bien, muy exitoso. ¿En qué año estamos hablando de esto? ¿Qué año fue? Estamos hablando más o menos en el 87. Más o menos. Y entonces empieza todo en Mazatlán, no empieza en Culiacán. No, empieza en Mazatlán. Empieza en Mazatlán, ok. Pero usted apalancado de la empresa
que ya tenían sus socios en aquel momento? Yo conseguí el recurso. Un amigo me prestó ese dinero, me lo prestó, no se hizo socio. Y con intereses y todo, para que yo comprara el terreno. Porque yo no tenía dinero para comprar el terreno. Yo vivía todavía de mi sueldo en Maco, ¿no? Pero el concepto de negocio ya había sido probado en otras ciudades con mucho éxito. Y pues ahí recibí un empujón, que yo creo que en la vida también a veces los empujones de tener buenos amigos, claro, ayudan, ¿no? O sea, cuando te ven las cualidades claro, o quizás una serie de cosas, pues hay amigos que ayudan, ¿no? Y bueno, pues me fui a Mazatlán a vivir, todavía era soltero, y a empujar el proyecto, a empujarlo, lo desarrollamos, hicimos la plaza, nos daban crédito para hacer la plaza y teníamos unos créditos para que los locatarios compraran los locales y tuvieran un dinero que podían pagar muy poco a poco y se fueran financiando con él. Y luego, por el éxito, hacemos un segundo mercado, que es que le decíamos el Conchi. El primero se llama Real Pacífico, el segundo el Conchi. Y también nos fue muy bien, muy bien, muy bien. Me pongo de novio en ese tiempo y para que te des una idea, compro una casa ya, de lo bien que nos había ido, compro una casa en el CIT, de lo buen negocio que fue eso. Y bueno, pues ya tuve la suerte, que no muchos, de poderme casar y ya vivir en una casa propia, ¿no? Exacto. Y bueno, eso te estoy platicando las buenas ahorita. Ahorita empezamos con lo demás. Empezamos lo otro, ¿no? Con lo bueno. Y luego, pues bueno, nos ha ido muy bien. Dijimos, ¿a dónde nos vamos? Pues a Durango, ¿no? Teníamos que ir a partes porque Eustaquio tenía sociedades también a otros lugares. Por ejemplo, aquí en Culiacán tenía sociedades con sus hermanos, ¿no? Ellos empezaron también en pizza y empezaron haciendo mercados populares, ¿no? Aquí en Culiacán y se fueron para otras partes. Entonces yo me fui para Durango y ahí desarrollamos un tercer mercado, también muy exitoso. Ya estaba casado y venía, afortunadamente había un vuelo en ese tiempo de Culiacán a Durango y todas las semanas iba a Durango a ver el proyecto. Y ahí vamos ahora con el nacimiento de Fincamex. Se acaban los créditos para promover esos mercados. Fueron muy exitosos para nosotros como empresarios, pero no fueron tan exitosos en el funcionamiento la mayoría, algunos sí. Porque la verdad es que la gente ya estaba muy acostumbrada a comprar en tiendas de autoservicio, ¿no? No competían contra la tienda de autoservicio. Los únicos que sobreviven son los del centro, porque pues ahí conllevan camiones y hay gente que está acostumbrada a comprar ahí. Y entonces pues se pararon los créditos y pues ¿qué hacemos? Empezaba el auge de la vivienda. Empezó el auge de la vivienda con Salinas de Gortari. Empezaron los bancos a dar créditos para vivienda. ¿Qué se necesita para poder hacer vivienda? Primero que la inflación esté controlada, porque no puedes comprar una vivienda con inflaciones al 80, 90%, ¿no? O sea, es inviable. Y empiezan los bancos y empezamos nosotros con un proyecto, el Mazatlán, que se llama Valle Alto. Ya con la marca Fincamex, o creo que antes se llamaba otro. Fincasa, ok. Fincasa. Ya usted independiente. Ya yo independiente, invité de socio a un amigo de Monterrey, a Isauro Ancira, y invité, y también no me acuerdo si ahí entró de socio o entró después de socio, Agustín Coppel, que también es amigo de primero de primaria. Somos de la misma generación, okay. Eustaquio, Agustín y yo, ¿no? No me acuerdo en qué momento él entró de socio, si ahí ya en ese proyecto o después. Y bueno, hicimos el primer proyecto que se llamaba Valle Alto. Me acuerdo que fue con Banca Promex. ¿Qué año fue eso? No existe. Eso fue en el 90 y... Ok, inicios de los 91. Ok, inicio de los 90. Sí, inicio de los 90. Hicimos ese proyecto muy exitoso, ¿no? En ese tiempo las casas se vendían impresionante porque no había créditos para casas, pues más que Infonavit y muy poquito dinero. Entonces hacías tus casas modelo y la gente llegaba sola a los fraccionamientos. Tal cual, ¿eh? Órale. Los fines de semana se llenaban de gente y ahí estaban los vendedores casi levantando pedidos sin hacer tanto esfuerzo para vender.
Y bueno, pues bien, muy bien. Luego hicimos otro fraccionamiento, que se llamó Misiones, y aquí vienen ya los aprendizajes, las historias que yo creo que todos los empresarios de alguna manera pasamos en nuestra vida, unos más, otros menos. Se viene la tremenda crisis, yo creo que a ti no te tocó todavía, pero tienes que saberla, en la salida de Salinas de Gortari y la entrada de Ernesto Zedillo. Se van todos los capitales golondrinos a Estados Unidos, se destapa la inflación como trueno, y el dólar para arriba, y los bancos pues reculan todos, ¿no? Ya no hay créditos, ya no hay posibilidad de nada, y ya pagar. O a ir contra quien tuviera que ir. Ahí, pues yo, como director de la empresa, pues me tocó a mí pegarme la fletada prácticamente todo, de negociar con los bancos. Fue una cosa muy desgastante, muy dura en el momento, ¿no? Luego es un aprendizaje, pero en el momento son muy duros los bancos cuando te quieren hacer efectivo y te quieren quitar las propiedades y te quieren embargar aquí, allá y acullá. Y la realidad es que el problema venía de una cosa externa, la empresa iba muy bien, no fue un problema interno de la empresa, pero bueno, la vivienda es muy sensible a las crisis, muy sensible, porque los bancos cierran la llave y cuando las tasas suben o cuando hay un desequilibrio económico, entonces ya no vendes, porque la gente, el 95% de la gente te compra porque va a adquirir un crédito bancario, no tienen el dinero para pagártela de contado, ¿no? Y bueno, pues ahí fue una etapa de puro negociar, de hacer 1000 cosas, andar en México para arriba y para abajo con los directores de bancos, etcétera. Y pues se viene abajo, Fincamex, Fincasa en ese tiempo, prácticamente desaparece. Y a empezar de cero. La verdad, Ildefonso, es que creo que me di cuenta que era un buen negociador. Porque a pesar del problema, creo que las negociaciones que hice con los bancos fueron bastante buenas. Logré pues pagar pasivos que se habían ido muy alto con propiedades que valían mucho menos, ¿no? Porque no permití que los bancos se metieran a tratar de tomar otras posesiones y bueno, fue todo un tema, ¿no? Y obviamente el crédito iba subiendo porque las tasas de interés estaban muy altas y yo siempre insistí, ya quítamelo, porque cada vez la diferencia entre el terreno y la deuda pues era muy alta, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que pues era bueno para negociar y que tenía capacidades no nomás de vender, sino también de negociar cosas, ¿no? Ahorita dijiste hace rato de las negociaciones en ley, bueno, pues ahí como que lo reafirmé. Sí, dime. Una pregunta ahí, en esa primera crisis que tuvo Fincasa en aquel momento y fue la primer crisis de usted como director, como empresario, negociar con los bancos, una crisis en todo México prácticamente, ¿no le pasó por la mente tirar la toalla? ¿Cómo era su mentalidad afrontando la crisis? Te voy a ser honesto. Sacas fuerza de no sabes dónde, ¿eh? Cuando estás en una situación así, se te sube la adrenalina, no sabes, estás metido al 100% en el tema, no tienes tiempo de titubear, o sea, estás todos los días, obviamente tu cabeza está todo el día funcionando. En la noche me acuerdo que me despertaba y pensando, estás contra pero una vez que termina, sí te pegas, te voy a confesar, yo sí me caí, me dio hasta una medio depresión, ¿no? O sea, como que fue muy fuerte porque, a ver, son varios factores, ¿no? Lo primero, sientes que ya tienes un patrimonio ya en la bolsa, un buen patrimonio, y se te va a cero. El negocio está en cero y lo que creías que tenías, que era tuyo, que eran las utilidades del negocio, que no te las habías repartido porque estábamos creciendo y las reinvertíamos, pues se sumaron, ¿no? Entonces, los bancos, pues, estaban cerrados y bueno, pues, una situación, pues sí, que de repente volteas y
y dices, ¿dónde estoy? ¿No? Tanto que trabajé y tanto que luché y bueno, lo que me preguntas, sí, te confieso que sí, después de la negociación sí viene como un down, o por lo menos a mí me pasó, y bueno, pues a seguirle, ¿no? Ya en ese momento, 1 o 2 años más, viene otra vez el boom inmobiliario, como en el año 99, 2000, cuando nacen las SOFOLES, ¿no? Que fue un instrumento muy importante para el crecimiento de los créditos de nuevo. Y ya arrancamos en Culiacán, con el primer proyecto en Culiacán, y ya nos llamamos Fincamex. ¿Por qué el cambio de nombre? Había una SOFOL que se llamaba Fincasa, y nosotros no habíamos registrado el nombre. Okay. Y cuando sale esa SOFOL, pues nos mandan un citatorio, pues que ese nombre ya estaba registrado. Un primer aviso que o lo cambian o lo cambian. Pero estuvo bien, porque creo que el nombre de Fincamex me gusta. Generaba más que estábamos en una zona y no solamente en una parte del país o en una ciudad, ¿no? Claro. Entonces nos sirvió porque ahorita te platico el resurgimiento. No sé si tengas una pregunta entre medio. Sí, ahí en el tema de las crisis, después de la N cantidad de crisis que le ha tocado pasar en 30 años o poquito más de 30 años con Fincamex, en toda la experiencia que usted ha agarrado, ¿cuál debería ser el rol del dueño o del director cuando el negocio se lo está llevando a la fregada, cuando haya una crisis fuerte? Mira, lo primero es que te voy a poner un ejemplo o una parábola o no sé cómo se dice. Es como si vas en un barco y tienes que llegar a tierra y el ventanal y se está hundiendo el barco y se te rompen las velas, pero el capitán, que es el dueño, no puede soltar el timón porque la gente se cae, se te avienta al mar y el capitán es el que tiene que decir vamos y hagan esto y no se muevan, pero el capitán tiene que agarrar el timón y no soltarlo y estar dando instrucciones y que la gente vea que el capitán tiene la confianza de que vamos a llegar a tierra, a pesar de los ventanales y de todo lo que puede estar en ese momento, la tormenta, y ese es el rol de dueño, ¿no? Ejemplificado en eso, ¿no? O sea, el dueño no se puede caer, el director general de la empresa no se puede caer, porque las demás gentes se caen, ¿no? Entonces te tienen que ver trabajando día y noche y con entusiasmo y negociando y tener mucha comunicación con ellos, tener reuniones de trabajo, de repente puedes agarrar algunos asesores, nosotros lo tuvimos, el grupo CEDEM, de cómo salir de una crisis. Con Carlos Dumas. Okay. No, me ayudó mucho a mí en lo personal. Y bueno, pues ese fue el papel que yo jugué, ese rol. Y otra pregunta, el barco se está hundiendo, la empresa se está cayendo en pedazos prácticamente, pues hay que, de cierta manera, pues obviamente incluir y transmitir la situación a los colaboradores, pero ¿dónde está ese equilibrio entre transmitirles la situación real a los colaboradores, pero que los colaboradores no sientan, o no sé si es imposible, pero que no sientan pues que su trabajo está en riesgo, ¿no? O que su sustento o su sueldo está en riesgo. Sí. ¿Cuál es el speech o cuál es esa manera de comunicar al trabajador para que se sume y convencerlo de que todo va a salir bien? Sí, porque tienes razón. Porque en el camino tienes que hacer cosas dolorosas, ¿no? Exacto. Una es que tienes que reducir gastos de manera muy importante, ¿no? Exacto. Y parte de esos gastos, pues tristemente es el recurso humano, ¿no? Entonces, en esas situaciones, pues si tus ingresos están por los suelos, lo primero es que tienes que bajar al mínimo los gastos, ¿no? Al mínimo, y eso implica pues que tienes que hacer muchos despidos, ¿no? ¿Qué tratamos de hacer nosotros en esos despidos siempre, cuando hay necesidad de hacerlos? Ver quién es la gente más productiva, ¿no? Si en un equipo de 4, detectar cuál es el más productivo. Y si nos tenemos que quedar con uno, agarrar el más productivo y despedir a los otros, ¿no? Y ahí lo primero que lanzas es una motivación. Es decir, caray, yo me quedé porque me tienen catalogado como el mejor en ese grupo de trabajo, ¿no? No despedir. Es más, muchas veces los jefes, los gerentes,
no despiden así. A veces se quedan con el que les cae bien o con el que salen. Entonces nos metemos a hacer un análisis muy rápido, tiene que ser, ¿no? Pero a ver, de productividad y análisis rápido y empezar a hacer el trabajo. Entonces ahí generas una motivación de que a los que se quedaron fue porque los escogimos, porque son los más productivos y son los que van a hacer que el barco llegue a su destino y la empresa siga adelante, ¿no? Y bueno, pues efectivamente logramos que el barco atracara a tierra firme, que llegara el tiempo de empezar a darle la vuelta a la crisis y a ver qué vamos a hacer para volver a salir adelante, ¿no? Y bueno, pues empiezas, te digo que con las Sofoles, ahí el socio capitalista, que era Agustín, pues confiaba en el negocio, le interesaba el negocio y estuvo dispuesto a invertir en compra de nuevos terrenos. Él siempre me ha dado mi lugar. Yo siempre he dirigido el negocio desde el principio hasta el día de hoy. Y prácticamente me tiene la confianza para que yo tome las decisiones, para que yo tome, inclusive en el crecimiento, qué terrenos comprar, a qué gente contratar. Tengo una libertad para actuar que siempre se lo voy a agradecer porque tu trabajo se facilita mucho, ¿no? Qué bien. Y bueno, pues compramos el primer terreno aquí en Culiacán, luego compramos otro que fue un exitazo y que fue una colonia muy grande, Villas del Río, que fue un boom esa colonia, y luego Valle Alto, que también pues, es una colonia que ha crecido mucho, y ya es toda una zona entre Villas del Río y Valle Alto, es casi una ciudad, ¿no? Y bueno, pues muy bien, nos fue la verdad, muy bien, y llega el 2008, ¿no? Llega el 2008, la crisis de Estados Unidos, y bueno, pues una repetición, no tan grave como la del 95, porque hubo una característica diferente. Aquí no fue una crisis de México como la del 95, fue una crisis de Estados Unidos y mundial. Y entonces aquí los bancos estaban muy bien, muy sólidos. Agarraron la experiencia de la crisis del 95, que tronaron los bancos, el sistema financiero tronó. Lo salvó Cedillo realmente con el famoso Fobaproa. Aquí estaban muy sólidos, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, la banca mexicana. Entonces, no había inflación, sí detuvieron los créditos, no estaban dando créditos hipotecarios. Entonces, pues decías tú, bueno, tengo créditos para que traigo de todo lo construido. ¿Cómo los pago? Pues yo los pagaba con la individualización de las casas, con las casas que vendía, pagaba los créditos que nos daba el banco para construir las casas. Entonces, bueno, pues entramos en una etapa de negociación también, fuerte con ellos, se paró el negocio, y bueno, pues igual, ¿no? Entrar a ese proceso de bajar gastos, de hacer estrategias, de minimizar al máximo el impacto de la crisis, y a pura negociación, ya para esto las Sofoles ya habían entrado también, todas las Sofoles prácticamente ya empezaban, si no es que ya estaban prácticamente tronadas, ya habían prácticamente desaparecido, ¿no? Y el apalancamiento lo hacíamos básicamente con los bancos. Nosotros prácticamente ya estábamos con los bancos, específicamente con BBVA, era con los que más trabajábamos, ¿no? Y con los que tuvimos que negociar. Igual fueron negociaciones muy duras, muy pesadas, ahí se quedaron, en esa crisis pues se quedaron todas las empresas gigantes del sector, ¿no? Así es, varias se fueron. Geo, Urbi, Omex, todas, ¿no? Todas, sí. ¿Qué hizo Fincamex diferente o qué tenía a nivel interno diferente que hizo sobrellevar esa crisis, a diferencia de las que se fueron, ¿no? Bueno, número uno, estábamos financieramente más sanos. Esas empresas grandes venían con unos apalancamientos mucha deuda gigantes, ¿no? Y luego tenían el problema que cotizaban en bolsa. Entonces tenían que reportar números. Entonces se pusieron a hacer muchísima vivienda económica de subsidio, que pues siempre mis cuentas me daban que no generaban utilidades, pero les ayudaba a reportar ingresos, a que los ingresos no se habían caído. Y bueno, pero la realidad es que la empresa ya venía muy mal financieramente, todas con mucha deuda atrás, hasta que se les paró todo.
y bueno, ya no hubo manera de que se levantaran. Y entonces empezaron a surgir viviendas medianas que lograron sortear la crisis después de unos años, ¿eh? O sea, no creas que nosotros ya en el 2009 o en el 2010 ya estábamos muy bien. Nos pasó una cosa que si no hubiera, que yo creo que hubiera sido muy para nosotros mucho menos difícil que lo que fue. Del total de las ventas que teníamos, nosotros en el 2007 tuvimos las ventas históricas más grandes de Fincamex. Pero de ese 100%, 40% estaban en una sola ciudad, Los Cabos. Éramos los líderes en Cabos, en lo que es vivienda media, enfocada casi toda a nacionales que trabajaban allá, pues estaba creciendo Cabos tremendamente, entonces estaba inmigrando muchísima gente a Cabos, y todo el mundo estaba metido en el sector turístico, haciendo casas turísticas, y nosotros entramos en ese medio, y la verdad es que estábamos haciendo chuza. Entonces, si hubo un lugar que afectó la crisis, fueron los sectores turísticos. Pero yo creo que Cabos fue el peor, porque el turismo de Cabos, 98% eran americanos. Así es. Y la crisis había sido en Estados Unidos. Y acuérdate que los americanos, cuando llega a haber una crisis, son muy cautelosos. No salen a cubrirse. Y luego se viene la pandemia H1N1. Entonces, haz de cuenta que la tormenta perfecta en Los Cabos. Fue 2009, ¿no? 2008, por ahí. 2008, 2009. Es cierto. Parecía una ciudad fantasma, ¿eh? Literal. Literal. Yo cuando iba a trabajar, todos los hoteles eran carísimos, muy caros. Entonces, pero llegábamos a hoteles ejecutivos, chiquitos ahí, que seguían siendo caros, pero no como los grandes. Yo llegué a un hotel de esos super wow, en esa época de crisis, a $1,000 la noche. Y el hotel parecía un pueblo fantasma. Yo creo que yo era el único cliente. ¿No? Para que te des una idea de cómo estaba el tema ahí en Los Cabos. Muy fuerte, muy duro. Eso nos golpeó mucho. Imagínate, era el 40%. No, claro. Porque hubo proyectos que se siguieron vendiendo, ¿eh? A lo mejor menos. Por ejemplo, Mazatlán no dejó de vender. Mazatlán siempre ha sido nuestro caballito de batalla. Toda la vida ha sido una ciudad y hasta la muy fecha, generosa. ¿no? Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y bueno, pues otra vez negociar, porque teníamos mucha obra ya. Y ya no había quien venderle para pagar los créditos, ¿no? Y negociar y renegociar, hasta que empezamos a darle la vuelta, nos enfocamos en los proyectos de aquí y empezamos a crecer otras partes. Nos fuimos a Ensenada, que nos fue muy bien. Bueno, Ensenada ya estaba. Nos fuimos a Poza Rica, que no nos fue bien ahí, porque le enfocamos nuestro producto a los petroleros, pero luego los petroleros le cerraron la llave en los créditos y no nos fue bien, tuvimos que cerrar. Nos fuimos a Ciudad Juárez, ahí nos fue bien al principio, luego no, fuimos ajustando tuercas hasta que decidimos quedarnos en ciertos lugares, que es donde estamos ahorita. Mazatlán, Culiacán, Ensenada, La Paz, San José del Cabo y Cabo San Lucas. Ahorita es nuestra presencia ahí trabajando. Más o menos esta es la historia de Fincamex. Excelente. ¿No? Excelente, no me la sabía. Pregunta, ya para cerrar el tema de las crisis y de los tiempos difíciles. Si usted hace una evaluación, un autoexamen de su liderazgo, ¿de qué manera cambia o de qué manera evoluciona su liderazgo como fundador y como director después de cada crisis? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que sigue siendo el mismo, ¿no? Pero bueno, sales, a ver, una cosa que a mí se me quedó muy grabada, creo que fue en una reunión que tuve ahí con CEDEM, con las gentes que siempre la aplico y la aplico también hasta con mis hijos cuando se quejan de algo que les pasó, a ver, cuando tienes un problema o la riegas o tienes una crisis, sea provocada por ti o de manera externa, tienes dos opciones. Quedarte lamentando,
decir, qué mala suerte tuve, el negocio iba muy bien y esto, el otro. O decir, oye, si pasó esto fue por algo, tengo que sacar una enseñanza y que no me vuelva a pasar y analizar y ver cómo tienes que cambiar a hacer las cosas. Yo una de las cosas que aprendí es decir, a ver, no podemos volver a endeudarnos tanto. Era tanto el boom de la vivienda, tanto que los bancos también se aborazaron. Te prestaban para comprar el terreno, te prestaban para que hiciera la infraestructura, la urba, la edificación. Pues obviamente, pues no es así. Los bancos deben de pedir, a ver, tú mete capital, compra tú el terreno con capital, yo no te voy a prestar para capital, pero para ellos también estaba haciendo un negocio tremendo y lo que querían es que las empresas todo estaban prestando de manera exagerada. Y bueno, pues aprendes a decir, oye, tienes que trabajar. Yo le dije a mis socios, oigan, no podemos crecer así otra vez, tenemos que crecer orgánicamente y ya no podemos estarnos apalancando más que para hacer las viviendas, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito como decir, no me lamento y aprendo, ¿no? Puede decir que esa fue una parte de mi evolución, ya en una parte, como en profundizar en lo que es un negocio y las variables y qué tienes que hacer, porque parece fácil, pero hay muchas empresas que volvieron a caer en eso y a seguirle, Claro, ¿no? claro. Pero bueno, ahí es parte, me sirvió, te digo, mucho ese manejo de crisis que trabajé con Carlos Dumas. Fue una buena experiencia. De hecho, entrevisté a Carlos Dumas hace algún mes, un mes y medio. Si no ha visto el episodio, se lo voy a hacer llegar para que lo vea. Y tocamos un poco el tema de las crisis y me mencionó algo que la verdad me llamó mucho la atención. No lo había visto así, que él dice que es un error que una empresa esté pasando una crisis y es error del fundador o del dueño superar la crisis y volver al mismo nivel en el que estaba antes la empresa. Sí. Dice que es un error, que al contrario, que la crisis es la mejor oportunidad para recuperar el nivel, pero sobrepasarlo, ¿no? O sea, para regresar muchísimo mejor a como estaba la empresa antes. Y eso se me quedó muy grabado. Me conecté mucho con esa idea. Como un primer resumen de esta primera parte que ya acabamos de platicar, ahorita, pues, Fincamex es solamente de la desarrolladora de vivienda, pero tengo entendido que Grupo Fincamex es un grupo que lo componen diferentes empresas. Platíqueme así brevemente cuáles son las empresas que los componen para tener más el contexto actual del grupo. Ok. Esa es otra cosa que también vas aprendiendo y tienes esa habilidad, ¿no? Cuando en una de las crisis, creo que fue la primera o la segunda, no me acuerdo, en las negociaciones y todo este tema, por ahí yo oí un tema fiscal, contable, que se llama escindir, que es que puedes sacar, y no tienes impuestos, una parte de tus propiedades que pueden estar en garantía o no, a formar otra empresa y no tiene un costo, ¿no? Entonces, empecé a negociar con los bancos. Y esta fue una idea mía realmente, escindir todos los terrenos que pude escindir y que me permitieron los bancos que tenían vocación comercial, porque de alguna manera dejábamos partes que podrían ser en el futuro comercio, pero no vislumbrando que pudiéramos tener nosotros un negocio para hacer centros comerciales. Entonces, la verdad es que no sé cómo lo hice, cómo los convencí, porque en plena crisis me autorizaban que de terrenos que tenían grabados, desgrabarme esas partes y escindirlas. Entonces, en ese momento, pues se creó una empresa, ¿no? Nueva, con todos esos terrenos escindidos con vocación comercial. Y ya que los teníamos y la empresa empezó a fluir otra vez, decidimos hacer una empresa patrimonial. Se llamó Patrimonio y Capital, que el nombre comercial es Finco. Y empezamos a desarrollar centros comerciales para renta, ¿no? Ustedes son dueños de los locales. Nosotros somos dueños. 100% patrimonial el negocio. 100%. Okay. Y bueno, empezamos a pedir créditos. Hay mucho crédito para centros comerciales. Ya teníamos los terrenos, no nos estaban costando, ¿no? Lo único que hacía era invertir en
en hacer la estructura, hicimos buenas negociaciones, tenemos varias tiendas Ley en varios de los proyectos, algunas Coppel, ya traemos algunos convenios con otras, y hemos ido creciendo, ¿no? Ya después hasta se nos acabaron los terrenos que eran propios y empezamos a comprar tierras también para que no parara el negocio. Y ese negocio ahorita lo maneja 100% mi socio que estaba en Fincamex también, que es de Monterrey, que se llama Isauro Ancira, que lo ha hecho muy bien, la verdad. Lo conozco perfecto. Bueno, así ha hecho un excelente trabajo. Él ha sido realmente el artífice del crecimiento de Finco, 100%, y ha hecho una labor extraordinaria. Y luego Finamo. Finamo es una historia muy, muy curiosa. Yo creo que es el negocio más curioso que... ¿A qué se refiere con curioso? Te voy a platicar cómo se dio y cómo sucedió. Había dos amigos que trabajaron en el gobierno, en la red Focin, ¿no? Que prestan... Estatal. Sí, prestan para En microempresas. la Secretaría de Desarrollo. En la Secretaría de Desarrollo. Salen del sexenio, para ellos era un gran negocio eso. Y pues lo primero que se les ocurre es ir con Agustín Coppel, ¿no? A decirle, oye, pues estamos haciendo este negocio, un muy buen negocio. Y Agustín, para quitárselo de encima, les dijo, vayan a ver a Enrique Rueda. Yo ni idea de ese negocio, no sé. Le aventaron el paquete. No sé por qué me lo aventó, porque ni idea yo de préstamo. Ni por aquí le pasaba una empresa de financiamiento. Usted en su rollo de la vivienda y los de centros comerciales. Sí. Entonces llega este par de amigos y me venden toda una idea de que ellos traían el know-how, ¿no? Pues le digo, pues, no nos dedicamos a esto, ¿no? Pero pues traían el know-how, sistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues formamos una empresa que yo pues pago por ver, ¿no? Ya vienen ellos, uno de ellos se ofreció como director, el otro como socio. Les dimos una pequeña participación a cada uno de ellos. Porque, pues bueno, ellos habían sido los de la idea, ¿no? Una pregunta, si usted no se dedicaba a eso y no era un rubro, un giro que estaba en su cabeza, ¿qué fue lo que decidió apostar? O sea, ¿por qué ese salto de fe? Dos cosas. Una, me vendieron el negocio como un negocio muy bueno. Pero yo creo que hubo una más importante que esa. Que ellos me vendieron que ellos eran expertos en manejar el negocio. Inclusive uno de ellos tenía las capacidades y me ofrecía ser el que iba a manejar el negocio. Entonces dije, bueno, esto puede ser buen negocio, pero sobre todo, ellos se van a hacer cargo del negocio. Entonces aquí lo que hay que aportar es capital para empezar a prestar, ¿no? Ellos traían un sistema propio, ¿no? En fin, todo lo traían en la cabeza y todos lo tenían la capacidad de aterrizarlo. Pues bueno, formamos la empresa, conseguimos el capital de arranque, pero no nos fue bien. Con los microcréditos famosos nos fue muy mal. No nos fue muy mal. Entonces, pues, microcrédito se refiere a 20,000 pesos, sí, 30,000 pesos. 100,000 pesos máximo, ¿no? No nos fue bien, pues, empezó a crecer la cartera. Y bueno, pero en ese momento dije, bueno, ya está formada la empresa. Ya tenemos todo. Tenemos un sistema, tenemos todo. Entonces, en ese momento le dije a la directora de Administración y Finanzas, Cecilia Lara, pues vamos viendo qué pasa. Ahorita, por lo pronto, hay que meterle procesos, hay que meterle políticas, hay que trabajar hacia adentro de la empresa y dejarla ya perfectamente bien ligada con todo, hacerla como ya nuestra, aunque era nuestra, ¿no? Pero ya revisarla todo a fondo, porque pues ellos traían sus criterios, tenían sus formas, los dejamos que ellos hicieran las cosas y la dejamos así pulidita. Entonces pues dijimos, empecemos a prestar, a ver qué pasa, a prueba y error. Y pues de repente nos damos cuenta que pues había gente que ocupaba dinero, pero mucho, ¿no? Oye, que 5 millones, caray. Pues revisábamos y las garantías y bueno,
y fue creciendo el negocio y vimos que estábamos en otro mercado, ya bien diferentes. Subieron 2 escalones, pues. Pero mucho. Y Okay. empezó a crecer la cartera y a crecer, pero de manera muy exponencial. Y te puedo decir que ahorita es un gran negocio. Órale, perfecto. Una pregunta con la experiencia de usted de traer a Isauro como socio desde un principio, y me imagino que ha ido sumando socios, no sé qué tanto, ¿no? Pero, ¿qué es primero? ¿Es primero desarrollar el proyecto o primero tener la idea del negocio y luego conseguir a un socio o a un director general del proyecto? ¿O primero es tener a la persona, tener al talento y después crearle a él un proyecto para que se haga cargo? ¿Qué es primero? Bueno, poniéndote el ejemplo de Isauro. Isauro traía mucha experiencia en vivienda, ¿no? Porque él trabajaba en esta empresa de Guadalajara, la que te platico, que estaba Eustaquio de Nicolás con su suegro. Él era el director de mercadotecnia. Entonces yo lo conocí desde los mercados populares porque él diseñaba toda la estrategia comercial y preparaba a los vendedores. Y pues yo ahí vi sus altas capacidades, la verdad. Y luego empezó con la vivienda también él. Y era como un asesor de todos los proyectos de vivienda, de mercadotecnia. Entonces dije yo, pues me lo quiero jalar, ¿no? Claro. Va a aportarle muchísimo a la empresa, como así fue. Entonces le ofrecí una participación accionaria en la empresa. Y pues se fue viniendo, fue dejando las asesorías y se quedó full time. Y él por muchísimos años fue el director comercial de la empresa. Y pues la verdad... ¿De Fincamex? De Fincamex, sí. Ok. Y siempre hicimos un equipo, pues éramos los dos, él en su área y yo en la mía, pero siempre le di libertad para trabajar y pues un extraordinario ejecutivo y pues fue parte medular del crecimiento de Fincamex, ¿no? Qué bien. Tengo muchos amigos que tienen ya su empresa, que ya tienen ya cierto recorrido con sus negocios, 5 o 10 años algunos. Y ya ahorita en esta etapa, yo tengo 33 años, ya en los 35, pues se están volteando a ver diversificar su empresa, ¿no? Están volteando a ver, empezando a querer crear un ecosistema de empresas. La pregunta que yo le tengo a ustedes, ¿en qué etapa de la empresa original recomienda empezar a diversificar con otro tipo de empresas o con otro tipo de giros? Buena pregunta. Yo veo muchos jóvenes que se desenfocan, ¿no? Porque ya hicieron una empresita y luego quieren hacer otra y luego quieren hacer otra. Yo creo que hacer una empresa significa mucha responsabilidad, mucho trabajo, mucho talento. Y si tú le apuestas a una empresa, pues normalmente le apuestas para que sea una empresa líder, que pueda crecer, que pueda ante la competencia ser la mejor, que tenga el mejor servicio, los mejores productos, en fin, ¿no? Y una vez que la empresa crece y empieza a multiplicarse, si es el caso, y te está yendo muy bien económicamente, y ya parte de tu capital, si ya tienes capital propio, pues sí, yo creo que puedes decir, oye, puedo formar esta empresa, o me puedo hacer socio de una nueva empresa, ¿no? Porque le veo futuro, porque le veo potencial, y me hago socio porque le veo que tiene un buen dueño, un buen director, y bueno, y quiero apostarle parte de mi capital a esa empresa, ¿no? Pero que un solo dueño empiece a tener muchas empresas, pues no te sabría decir. Yo desde mi enfoque, a lo mejor tradicionalista, me cuesta un poco trabajo el tanto desenfoque. Uh-huh. Como que a menos de que estés pensando en empresas pequeñitas y dejar ahí a ver qué funciona y luego otra y a ver si funciona y no lo veo muy viable. O sea, veo más viable el que de verdad los emprendedores se metan y bueno, se vale prueba y error, eso sí, ¿no? Oye, no me fue bien en esto, claro, arranco con esto, ¿no? Oye, no me fue bien, ¿no? Me acuerdo mucho de un libro que se llama Las empresas que perduran, una de las cosas que se me va muy grabada. De Jim Collins. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Que el dueño de Sony, el creador de Sony,
pues sus primeros 4 o 5 intentos tronó, ¿no? Primero empezó por querer vender artículos del hogar, refractarios, y no le fue bien, tronó. Y luego otro, y como hasta el quinto intento, pues ya formó lo que es Sony, lo que es a nivel mundial Sony, ¿no? Claro. Entonces, se vale intentar y que no te salga, pero no sé si se valga hacer un negocito y lo otro. Ok. Yo no lo veo que te pueda eso generar mucho valor agregado al final. Entiendo la parte del enfoque, ¿no? Del enfocarse en construir una empresa y la pregunta que le voy a hacer no sé si tenga respuesta, ¿no? Pero pues las empresas necesitan tiempo, necesitan enfoque, energía, pero también necesitan capital, ¿no? De las mismas utilidades, pues estarle reinvirtiendo para que puedan crecer las empresas. Sí. ¿Hasta dónde recomienda? Porque también si se mete todo el capital, siempre se le está metiendo, pues se puede considerar que es un alto riesgo. Sí. ¿Existe alguna etapa del emprendimiento en donde se retiren esas utilidades para construir un sistema de activos, para construir un negocio más patrimonial? ¿En qué etapa recomienda usted sacar las utilidades, dejarlas de reinvertir, por lo menos todas, para empezar a construir un sistema de activos, para empezar a construir más seguridad? Uh-huh. Mira, eso es una decisión de los socios, ¿no? Yo creo que es parte de la visión y de la estrategia de cada año reunirse y ver qué quieren hacer y a dónde quieren llegar, ¿no? Si tú tienes una empresa que ves potencial para que siga creciendo, y quieres seguir creciendo, y eso amerita la reinversión del capital, pues puedes implementarlo, ¿no? O puedes decidir, oye, vamos retirando el 10, 20 y metamos el 80, ¿no? Pero es una decisión de socios. Y también una decisión de socios es decir, oye, yo ya no veo más crecimiento, creo que nuestra empresa ya llegó, no creo que nos vaya bien si nos extendemos para acá o para allá. Te pongo el ejemplo de Casa Ley. Por algún momento Casa Ley era del mismo tamaño que Soriana, pero se encajonaron mucho con la Casa Ley en el Pacífico, ¿no? Desde Nayarit hasta Las Bajas, y son líderes, ¿no? Y Soriana se expandió. Luego Ley se quiso expandir y ya le costaba trabajo porque había mucha competencia. Ya había llegado Walmart, Soriana y todo, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? A lo mejor me agarra el Juan Manuel Ley y me dice que estoy equivocado, ¿no? Y probablemente digan, oye, ya no hay que crecer para aquel lado, ¿no? Entonces, ahí es donde tú como socio dices, oye, pues ya, empecemos a repartirnos utilidades. Ya, 60, 70%, dejemos el 30% para... Pero no hay, no es una política, ¿no? Yo creo que es una decisión de socios en qué momento se reparten utilidades. Ahorita hablábamos de crisis y en las crisis siempre se ha hablado mucho de la soledad del fundador, ¿no? De la soledad del director. Sí. Y sobre todo en las crisis, pues uno trata de darle acompañamiento a los colaboradores, de cuidarlos, de apapacharlos, de darles las herramientas, sí, de reconocerles el trabajo. Pero si nos volteamos a ver a nosotros como fundadores o directores, pues nadie nos reconoce, ¿no? Nadie nos cuida a nosotros, nadie nos capacita, nadie nos da las herramientas. Por eso se dice que es una posición muy solitaria. Sí. ¿Usted cómo ha convivido con esa soledad? ¿Cómo ve esa soledad? ¿Y cómo la digiere? Sí. Bueno, la soledad se siente más en las decisiones, ¿no? Sí. Que a veces tienes que decidir por algo y puede ser que no estén de acuerdo tus primeros directivos de abajo, pero al final, pues tú eres el que tienes que tomarla y el que va a jugarse el riesgo. Si las cosas salen mal, porque la decisión la tomaste mal, pues fue una decisión tuya. Entonces, al final eres el eslabón de arriba que cuando hay que decidir cosas relevantes en el negocio, tanto en el crecimiento o en el momentos difíciles de una crisis y todo, ahí se acentúa más la soledad, ¿eh? En las Correcto. crisis, ahí sí, te dejan solo, ¿no? Porque pues, y además, los bancos y todo el mundo quiere negociar con el de arriba, Sí, claro. ¿no?
Y las decisiones, oye, pues que si me das este terreno y a cambio de esto, pues las tomas tú. Y ahí pues estás solo, tomando esa decisión y viendo lo mejor para la empresa. Pero cuando una empresa está caminando bien y tienes la capacidad de delegar, ahorita hablábamos de Isauro, ¿no? Que fue que siempre estuvo a mi lado trabajando, pues sí, tienes directores buenos con los que puedes rebotar ideas, con los que puedes consultar y te sientes mucho más acompañado, ¿no? Aunque al final estás solo. Claro. Hablando de equipos directivos, ¿qué características, qué elementos busca usted en una persona para sumarlo a su equipo directivo? Bueno, pues lo ideal es su alta capacidad, ¿no? Hay una máxima que dice, si consigues a alguien mejor que tú, ese es el indicado, ¿no? Y la otra es que tenga que uno como director lo primero que tiene que pensar es que no puedes ser el mejor en todo, ¿no? Entonces, pues no vas a tener la capacidad del director de finanzas y administración, ¿no? Entonces él tiene que ser mejor que tú en eso. Tú como director tienes que conocer todo y saber interpretar estados financieros, pero todo lo que conlleva eso, pues tiene que tener muchas más capacidades que tú, ¿no? El director comercial. Entonces, buscar expertos en cada dirección que de preferencia sean mucho mejor que tú, ¿no? Decía también en ese libro de las empresas que perduran, dicen que la primera empresa que hubo, pues no sé si en el mundo, pero por lo menos en Estados Unidos, que se hizo cadena fue Walgreens, ¿no? Y que el dueño de Walgreens, pues en ese tiempo no había teléfono, ni Telmex, ni nada. Creo que todavía carreta, ¿no? Se iba a otra ciudad y ponían a Walgreens. Entonces decía que lo que hacía él es que buscaba hasta que encontraba quién iba a ser el gerente de esa tienda, y una cualidad es que tenía que ser mucho mejor que él. Porque iba a estar como si fuera él en una tienda, pero solo, ¿no? Entonces, pues, así creció, ¿no? Y ese era su fundamento, ¿no? Entonces, pues yo creo mucho en eso, ¿no? Creo que tienes que tener gente muy preparada, con mucho compromiso, y bueno, y obviamente todo lo que conlleva valores, ¿no? Claro. Que tenga antecedentes. Cultura, todo. Cultura, de honestidad, Claro. Y que se sume a todas las políticas y a todos los valores de la empresa. Hablando de contratar gente mejores que uno. Sí. Hay algo que no entiendo ahí. Por ejemplo, yo soy fundador, yo soy director y requiero de una persona. Y estoy buscando a otra persona, preferentemente que sea mejor que yo en lo que hago. Uh-huh. Pero esa persona que es mejor que yo, pues yo me imagino que quiere trabajar con una persona que es mejor que él. Uh-huh. ¿En qué persona me tengo que convertir o qué tipo de empresa tengo que ser yo para que esa persona que es mejor que yo no se vaya para otro lado, sino se quede conmigo? No sé si me expliqué la pregunta. Sí. Bueno, cuando hablo que es mejor que tú, es en su área, ¿no? Claro. Correcto. No mejor que tú en dirigir toda una empresa. Ok, ¿no? Ok. Específicamente en un conocimiento. Sí. Ok. Porque la capacidad de ser director no tiene nada que ver con ser director de un área, ¿no? Y bueno, esa persona, si cree esa persona que puede llegar a ser director y le surge la oportunidad de que lo contraten director empresarial, pues bueno, felicidades, ¿no? Qué sí, bueno, claro. ¿No? Pero si esa persona te ve y te valora y considera que esa capacidad directiva y de liderazgo que tienes, ¿no? Yeah. Es la adecuada con la que él quiere trabajar, pues él siempre va a estar trabajando contigo codo a codo. Ok, ya entendí. Ok. Pues el contratar el talento bueno, pues cuesta, ¿no? Y pues ahorita, digo, pudiéramos pensar, ¿no? En Grupo Fincamex, pues traer a alguien muy bueno de otro lado, pues hay con queso, ¿no? Sí. Pero para una empresa que está creciendo, o que no quizá, bueno, no sé, no se pueda dar el lujo de contratar a alguien o un equipo directivo muy, muy caro, ¿qué pudiera sustituir? Oye, ¿sabes qué? No te puedo pagar el doble o no te puedo pagar lo que me pides, pero tengo estas otras cosas que te pueden aportar. ¿Qué serían esas otras cosas? Bueno, es que cuando tú vas empezando una empresa,
pues sí, tienes que adaptar tu perfil de gente al tamaño de tu empresa y de negocio, ¿no? No es lo mismo un director, una empresa muy grande que ya requiere de un director de ciertas características, ¿no? Claro. Pero bueno, pero también hay el tema de las compensaciones, como bien dices tú, decir, oye, te puedo pagar esto, pero si logramos tener estas utilidades, ¿no? Te voy a dar estos bonos o esta participación. Entonces vamos echándole ganas, tenemos que hacer esto y esto y esto. Sí se puede llegar a estas utilidades, pero bueno, tenemos que ponernos a trabajar y llegar a esto. Y lo sumas al resultado. En fin, hay muchas formas que se pueden utilizar, ¿no? Ok. Y hablando de equipos directivos, pues hay veces que entre ellos pues hay problemas, ¿no? De diferencias, de personalidades. Siempre. Males entendidos, problemas hasta de egos, ¿no? Siempre. Problemas hasta de egos. Cuando surgen ese tipo de problemas en su equipo directivo, ¿cuál es su forma de intervenir y de poner orden? Mira, hay áreas que siempre van a estar en conflicto, ¿no? Sobre todo las áreas de administración y control, ¿no? O sea, y las áreas de comerciales y productivas, pues no les gusta que los atoren, siempre se quejan y que no me dejan trabajar, ¿no? Pero es algo como natural, ¿no? Y ahí el director tiene que aflojar y cerrar. Aflojar y cerrar. Oye, te estás excediendo aquí y luego el administrativo se va de más. Es que usted me dijiste, no, pero no tanto, y ahí vas, ¿no? Entonces, ahí es una función del director estar como mediador, ¿no? Para que el área de administración ni suelte de más, ni apriete tanto que esté obstruyendo el trabajo, lo esté haciendo burocrático, ¿no? Cuando ya hay conflictos ya personales, ¿no? Que ya son diferentes, ¿no? Este director ya trae bronca casada con eso. Yo lo que hago, si son muy buenos los dos, y es una manera mía de trabajar, no digo que sea la mejor, ¿no? Trato de enfocarlos y decirles, a ver, a mí me vale cómo se lleven ustedes, lo único que no voy a tolerar es que no den el resultado. Y yo sé que no me lo van a dar si no trabajan en equipo, ¿no? Entonces, tienen que ponerse a trabajar, si no, pues alguien va a tener que salir de la empresa, ¿no? Y dejen sus caídas mal o lo que sientan o fuera del trabajo, ¿no? Bueno, pues es parte de lo que tienes que mediar. Ahora, si uno de los que se está confrontando no es tan bueno ni productivo y además está generando broncas, mal ambiente, pues no eres productivo, además traes esto, pues son decisiones muy rápidas que tendría que tomar uno, ¿no? Pero sí, eso es un problema. De todos los días. Eso es. No traería chiste el trabajo, sino. Enrique, ya por ahí cerrando, y no abusar mucho de su tiempo. Después de 30 años, ahorita, ¿cuál es el rol que usted tiene dentro de la empresa? Me gustaría explorar eso. ¿Cuál es su rol? ¿Qué actividades tiene? ¿Qué decisiones toma? Obviamente es una empresa, es un grupo ya diversificado. Pues conforme ha ido evolucionando, pues usted ha adoptado diferentes tipos de roles, ¿no? Pero ahorita, ya después de 30 años, ¿cuál es el rol dentro de la empresa? Bueno, te voy a platicar como grupo Fincamex, sí, no por favor, en cada una. Claro. Yo soy presidente del Consejo de las Tres. ¿Qué es Fincamex, Finco? Y Finamo. Y Finamo, ok. Pero además de ser presidente del Consejo de las Tres, dirijo una, que es Fincamex. En las otras dos hay un director, ¿no? En Finamo hay un director y en Finco está Isauro, que es otro director, ¿no? Y yo soy el presidente del consejo de las dos. En el caso de Fincamex, ya por tantos años de trabajo, ya por mi edad, voy a cumplir 63 años, todavía quiero seguir trabajando, pero también ya tengo una misión de empezar a dejar un sucesor, ¿no? Entonces estoy trabajando en eso ahorita. Y la idea es que en un tiempo determinado yo esté como presidente del consejo del grupo, ¿no? Y ya también pueda tener un director operativo, porque el trabajo de Fincamex es un trabajo fuerte, duro. Hay que estar viajando, negociaciones con ayuntamientos, permisos. Es un negocio que tiene muchos bemoles, ¿no? Bancos, créditos, en fin, hay mucho que hacer ahí, ¿no? Entonces yo creo que ya
yo ya tengo que ir pensando en un relevo generacional, pues que venga con toda esa energía, que en un momento dado yo lo hacía, pero que ya empiezo a no tener tantas ganas de hacerlo, ¿no? Andar para arriba y para abajo. Claro. Entonces estoy en eso, ¿no? Y lo que he hablado yo con mis socios es pues que llegue un momento que también Fincamex tenga su director como las otras tres y yo esté arriba. Okay. Como presidente del consejo, ese es ahorita mi trabajo. Tengo gentes muy valiosas abajo de mí. Tengo un candidato que puede llegar a ser mi sucesor. Y estoy en eso ahorita. Órale. Para empezar a divertirme más y viajar más. Eso es lo que le quiero preguntar. Más allá del negocio... Ya empecé un poquito. Sí, no, me imagino. Más allá del negocio, de lo que hemos platicado, ya en su lado, digo, hasta donde pueda platicar, ¿no? Pero más a su lado ya más personal, ¿qué es ahorita lo que más disfruta hacer? O sea, ¿le gusta viajar? ¿Le gusta leer? ¿Viajar a dónde? ¿Con quién? ¿Le gusta salir a comer, a cenar? Platíqueme de sus hobbies, qué es lo que disfruta. Sí, obviamente va a la empresa y se nota que no se quiere retirar, quiere seguir chambeando y yo lo veo todavía macizo. Pero ya cuando, a ver, cierra la oficina, ¿qué? Platíqueme de ese Enrique. Bueno, me gusta mucho viajar. ¿A dónde? ¿Cuáles han sido sus viajes favoritos? ¿Tiene algún viaje en particular? Pues viajo mucho tengo una casita en la playa que estoy empezando a disfrutarla mucho. ¿Le gusta la playa? Que acabo de terminar hace poco. Tengo muy buenos amigos, muy buenas parejas, tanto amigos personales como parejas con los que salimos y amigos que a veces vamos a platicar y a estar ahí echando unos traguitos a gusto. A gusto. Mis hijos los disfruto mucho, me gusta viajar con ellos. Ya cada vez es más difícil porque se me están casando, ya están graduados, tienen sus trabajos. Tengo un hijo que trabaja conmigo en Finamo, que es ingeniero industrial y bueno, me gusta cuando estoy en Culiacán después de trabajar. Mi mujer y yo somos muy picados de ver series, nos quedamos hasta tarde, nos encanta ver series. ¿Cuáles han sido sus favoritas? ¿Cuál le gusta mucho? Híjole, acabo de ver pues muchas. La verdad es que cuando te hacen esas preguntas... De acción, de suspenso. De todo. Órale, qué bien. De libros, mencionó Jim Collins, empresas que perduran. ¿Algún otro de negocios que haya influido? Pues leí muchos de negocios en cierto momento, sobre todo cuando estábamos en una etapa de asesorías, con CDM y otros asesores. Ahí leí muchos de negocios, liderazgo situacional, ahorita no me acuerdo muchos nombres, pero inclusive hasta como tarea nos dejaban leer muchos. Te voy a ser honesto, no soy tan lector, okay. No soy tan lector, pero de repente, pues a lo mejor me echo unos 3 libros al año, a lo mucho. A veces leo novelas, a veces leo libros históricos. Mi mujer sí es muy lectora. Órale. Y cuando me recomienda uno muy bueno, que insiste, que está muy bueno, a veces... ¿Le hace caso? Le hago caso y lo leo, sí. Órale. Ahorita estoy leyendo uno, de hecho, tenía rato sin leer, de una novela que me recomendó mucho. Órale, bien. De la rutina que usted tiene para pensar, no sé si tenga algo... pues todos los empresarios, todos los directores necesitan tiempo pues, para sentarse literal en un viaje o para pensar, ¿no? Para analizar y tomar decisiones. ¿Usted tiene alguna rutina así que le ayuda como a echar a volar el hámster para pensar con más calma y tomar mejores decisiones? Pues mira, en el caso de Finamo, tengo a mi hijo trabajando ahí, te pongo un ejemplo. Entonces, no todos los días, pero algunos días platico con él, veo qué está pasando, algunas ideas, hablo con los directores, y ahí es donde pues les digo mis puntos de vista, pero así como que tengo una rutina, honestamente okay, no. Natural. Sí, natural. Órale, qué bien. Ya para cerrar, Enrique, el sector inmobiliario en Sinaloa. Páseme la lectura que ve, ahorita estamos grabando finales de mayo 2024. Pues los precios están altos, la gente compra que no compra, los inversionistas, algunos están amarrados. Páseme un poquito así brevemente la lectura del sector inmobiliario en México y específicamente en Sinaloa. ¿Cómo es su lectura? En estos momentos. En estos momentos y pues lo que viene, ¿no? Pues mira, a nosotros, y sé que a otros también, se nos ha restringido la venta.
Así es. Muchas veces dicen que tiene que ver el año electoral, que la gente toma sus precauciones. Los mismos bancos, ahorita si yo vendo una casa, necesito que me autoricen un crédito para el cliente que me está comprando, es mucho más difícil que el año pasado o que hace 10 meses. Los bancos empiezan a cerrar dependiendo cómo está su cartera vencida y también en ciertos momentos del país se ponen... Y eso te restringe vender porque si yo vendo 10 casas y antes de esas 10 me autorizaban 7, pues eran 7 ventas. Pero si ahora me autorizan 4, pues nomás son 4 ventas, claro, por un lado. Y por otro lado también los clientes no quieren comprar ahorita o no toman la decisión de comprar. No sé si es cierto este tema de las elecciones. No me gusta hacerle caso porque luego lo agarra de pretexto mi gente. Yo no siento que tenga mucho que ver, pero bueno. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Mañana terminan las elecciones, el domingo terminan las elecciones, a ver si el día 3 empiezan Esperamos un repunte. A fluir, ¿no? Que empieza a sonar la caja. Pero bueno, hay mucha competencia en Culiacán, mucha competencia, porque no es igual en todas partes, ¿eh? En Mazatlán seguimos vendiendo mucho, por ejemplo. Órale, depende del sector. Muy bien, Enrique, pues muchas gracias por aceptar mi invitación. Lo quiero decir públicamente, la verdad que me siento muy, muy en especial agradecido con usted, porque yo sé que no es alguien muy público, o sea, no da muchas entrevistas, no sale en revistas, en radio, y aceptó tener esta entrevista conmigo. Esto yo lo valoro, para mí es oro molido, que me ha dedicado su tiempo. Muchísimas gracias. No sé qué me vio a mí o en mi programa que decidió aceptar. Espero que se haya sentido cómodo. Y pues nada más, agradecerle por parte del equipo y por parte de nosotros encantado. Por la entrevista. Muy buena charla. Gracias. ¿Algo que quiera agregar? ¿Algún comentario final ya para terminar? No, pues te felicito, la verdad. Gracias. Yo creo que gente como tú, que hace otras cosas y comenta otras cosas, en fin, yo creo que también estar dirigido al sector empresarial, de emprendedores, yo creo que es muy bueno y yo creo que le puede servir a muchos jóvenes, ¿no? O sea, yo creo que ojalá y se empiece a hacer una cultura de que los jóvenes escuchen este tipo de podcast y no nomás historietas o cosas cómicas, ¿no? Porque creo que les puede ayudar mucho porque son visiones muy diferentes de cada gente que está sentada aquí contigo y eso es muy enriquecedor, ¿no? Sí, totalmente. No, pues te agradezco a ti, Alfonso. La verdad fue una charla muy, muy, muy amena. A usted, muchísimas gracias y nos vemos al siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.